Sentí su aliento helado rozar mi oreja. Nunca estuvo allí. Desde el instante en que crucé el umbral de aquella vieja cabaña junto al pantano, supe que algo me observaba. El aire se espesaba con un olor a tierra húmeda y drenaje podrido, como el hálito de un animal moribundo. Di apenas 2 pasos y escuché un crujido detrás de mí. ¿Una rama o un hueso? No lo supe. Giré la linterna, pero su haz apenas rasgaba la penumbra. Sin embargo, entre la neblina se dibujó un contorno. Parecía humano, pero desprovisto de rasgos, como un maniquí devorado por la oscuridad. No era la cabaña, ni el pantano, ni los relatos locales sobre desaparecidos. Era algo distinto. Una presencia líquida, inasible, que por momentos se enfriaba hasta clavarse en mis venas, y al siguiente relucía en un susurro tan nítido que quebraba mi silencio. «Vuelve a la orilla, antes de que sea tarde», me urgía una voz tenue, como el murmullo del agua que choca contra las raíces. Pero el pantano no tenía orilla, y cada camino parecía acortarse, rezumando un eco de pisadas que no eran las mías. En el dormitorio principal, hallé un diario bajo las tablas sueltas del suelo. Páginas amarillentas describían sueños febriles. El autor despertaba creyendo que el techo se inclinaba, que las paredes se acercaban para devorarlo. Al leer, la entidad toma forma de lo que más temes. Un golpe seco sacudió la mesa. La libreta cayó al suelo. Las palabras titilaban. De pronto, una sombra se deslizó detrás de mí, rozando el mármol del lavabo. Me volví con el pulso en los labios, pero mi reflejo en el espejo estaba distorsionado. Ojos vacíos, cavidades negras que se clavaban en mi mirada antes de desaparecer. Las noches eran interminables. Aprendí a distinguir su pauta. Cada 2 horas, un suspiro arrastrado, seguido de un choque de cráneos en la pared. Al principio pensé que era viento o el crujir de vigas antiguas, pero luego descubrí huellas de barro sobre mi cama, como si algo hubiera trepado. Una madrugada me despertó un susurro lleno de promesas oscuras. «Vendré por ti en tu reflejo». Me arrastré hasta el baño, encendí la luz y vi, detrás de mi rostro en el espejo, la silueta estirada de un ser con dedos filosos apoyados en el cristal. Cerré los ojos y al abrirlos estaba solo. Sin embargo, al apartarme, vi mis propias huellas de barro en el suelo pulido. El día aportaba poca paz. La neblina del pantano se filtraba por la rendija de la puerta, arrastrando consigo formas que se alargaban en el suelo. Me aventuré a grabar sonidos con mi celular. Ondas extrañas, voces superpuestas armonizando en un coro animal. Cuando subí el volumen, juraría haber escuchado mi nombre, susurrado con fondo de lamento antiguo. El teléfono se quedó sin batería en cuanto apunté a la figura que flotaba, apenas perceptible, tras una de las ventanas empañadas. Sentía como el asedio socavaba mi cordura. Recordé un trauma de infancia, la sensación de estar vigilado bajo mi cama. Entonces comprendí. La entidad prefería mis miedos primitivos, los explotaba para abrir grietas en mi mente. Una noche, soñé que me arrastraba hacia el pantano, a un pozo negro sin fondo. Desperté casi ahogado, con la sábana mojada de sudor y un gemido lejano emergiendo del pasillo. Seguí el sonido. Al acercarme al comedor, hallé la mesa girando sobre sí misma, y en su centro, una muñeca de trapo con agujeros en lugar de ojos. Rompí el silencio con un grito, pero el eco me devolvió algo que no era mi voz, un lamento distorsionado. El ente se alimentaba de mi angustia, y ahora sentía la opresión de su presencia pegada a mi piel. Me di cuenta de que cada vez que buscaba una salida, los pasillos cambiaban de longitud. Los muebles fluían como corrientes de barro. Quizá no había escapatoria. Al volver a mi cuarto, la puerta estaba abierta de par en par, mostrando apenas un haz de luz tenue. En el umbral, la figura se detuvo. Su forma se articuló un instante en un semblante intolerablemente humano, labios que se curvaron en una sonrisa carnívora. Levantó un dedo descarnado, como invitándome a seguirlo. Y entonces lo vi, transparente, rozando el suelo, 2 ojos negros como pozos. «Ven», susurró, y el aire vibró con un clamor antiguo que me envolvió. Algo me dice que al dar el primer paso, perderé más que la cordura. Susurra mi nombre desde la húmeda neblina, y cada letra es un filo contra mi garganta. Entré en la oscuridad sin pensar, guiado solo por un impulso viscoso que me empujaba hacia el borde del pantano. Mis pies chapoteaban en el barro frío, y cada paso resonaba con un crujido siniestro,
como si pequeñas costillas roídas se rompieran bajo mi peso. El ente flotaba a mi alrededor en un humo espectral, modulando su voz en un eco perpetuo. No temas, todavía. Un suspiro se deslizó entre los juncos. Al mirarlos, vi como sus puntas se arqueaban como dedos alargados, extendiéndose en mi dirección. El aire olía a podredumbre y a un perfume indefinible que me revolvía el estómago. Un escalofrío recorrió mi nuca cuando, de pronto, sentí una presión contra mi espalda. Di la vuelta con el corazón reventado. Había huellas de barro que no eran las mías, avanzando en círculo, marcando mi propia ruta en la tierra húmeda, como si algo me estuviera siguiendo con sigilo. Avancé sin pensar, pero pronto me di cuenta de que el camino retrocedía. Las marcas formaban un sendero que volvía al centro del pantano. Entre los juncos, se colaban destellos de luz que no existían, pequeñas linternas fantasmas que parpadeaban para llamarme. Cuando levanté el móvil para grabar, la pantalla mostró un rostro distorsionado. Mis propios rasgos, desgajados y curvados, con una boca demasiado ancha que se estiraba hacia las sienes. El móvil cayó de mis manos, estalló en un cristal de astillas que brillaron unos instantes antes de fundirse en lodo. Me interné en un claro alfombrado de hojas podridas, donde descubrí un pozo cubierto de hiedra. Su brocal de piedra estaba tallado con símbolos extraños, cruces invertidas y rostros que gemían sin emitir sonido. Todo el contorno parecía palpitar, como si algo latiera bajo la tierra. Al asomarme, vislumbré un brillo lejano, un par de ojos rojos hundidos en el fondo, mirándome sin parpadear. Retrocedí de un salto, pero algo fuerte me sujetó del tobillo. Una mano de barro semisólido intentaba arrastrarme hacia el abismo. Rodé en silencio mientras tiraba con todas mis fuerzas. El barro se apretaba contra mi piel, aferrándose con dedos viscosos. Escuché un murmullo cavernoso que se filtraba desde el interior del pozo. «Vente conmigo». Logré liberarme con un tirón desesperado, y me arrastré fuera del claro, gimiendo, sintiendo como gotas de agua fría me escurrían por la espalda. Me incorporé con dificultad y vi el pantano trastocado. El suelo se ondulaba, como si respirara. Cada loma se alzaba y caía en oleadas ondulantes, y el horizonte se curvaba en una espiral de bruma. El ente adoptó una forma semitransparente frente a mí. Cintura humana, extremidades desproporcionadas, y con su largo cuello inclinado me ofrecía su sonrisa de carnicero. «Eres vulnerable», susurró, y sus palabras vibraron en mi pecho. «Déjame entrar». El miedo me heló la voz. Di un paso atrás y tropecé contra un tronco cubierto de musgo. Caí sentado, y escuché el crujido de ramas rotas a mi izquierda. Allí estaba otra figura, similar a la primera, solo que sus manos terminaban en picos afilados como estacas. Sin aliento, escaneé el entorno y comprendí que ya no caminaba entre las cañas, sino dentro de una jaula oscura. Los juncos se habían erguido como barrotes, impidiendo cualquier salida. Con el corazón al borde del colapso, traté de gritar, pero mi voz fue absorbida por el eco de 1000 lamentos. Las dos entidades se acercaron, una a cada lado, y de sus gargantas emergió un coro de susurros. «Dime, ¿nos temes?». La pregunta retumbó en mi cabeza, creando un nudo en la sien que ardía con presión. Sentí como mi mente se fragmentaba, visiones cruzaban mi entendimiento como relámpagos borrosos. Vi mi infancia, acostado en la cuna, atrapado en pesadillas donde algo lo miraba desde el hueco bajo la cama. Vi mi reflejo en el espejo del baño, convertido en un vacío sin vida. Vi mi nombre escrito con garabatos sangrientos en la puerta de la cabaña. La risa de las entidades se alzó como un coro macabro. El suelo tembló y, de pronto, la jaula de junco se agrietó, lanzando fragmentos punzantes que penetraban la niebla. Un haz de luz surgió entre las nubes bajas, era el amanecer. Pero no hubo alivio. Los rayos del sol apenas disipaban la neblina, y las sombras de las entidades se estiraban sobre el barro como tentáculos. Con un esfuerzo supremo, encontré la fuerza para ponerme de pie. Me giré hacia el pozo, donde ahora el brillo rojo se intensificaba. Al fondo, noté una cavidad oscura que parecía llamarme. El ente más cercano se deslizó a mi lado y posó su mano en mi hombro, con una presión gélida que paralizó mi cuerpo. Sentí su voz, grave y antigua. «Solo hay un camino de regreso a la cordura. Sumérgete». El reloj dentro de mi cabeza marcaba un tic frenético. Mis manos temblaban,
Mi respiración era un jadeo flojo. Vi el agujero en la tierra. Al asomarme, sentí su llamada. Un vacío que prometía el fin de mi pesadilla, o su comienzo definitivo. Di un paso antes de detenerme en seco, con el barro succionando mi pie. El ente inclinó la cabeza en señal de derrota temporal y deslizó su susurro final. Elige, o nos tendrás para siempre. El mundo se redujo a un silencio atronador. El pantano contuvo el aliento. ¿Me zambulliré en el abismo o seguiré corriendo, sabiendo que huir solo prolonga mi condena? El silencio se quebró cuando mi pie cedió al borde del pozo, y el aire se armó con un coro de promesas rotas. Sentí como la gravedad me atraía hacia el brillo rojo en el fondo, ese resplandor abisal que palpita con vida propia. Mis manos se aferraron al brocal húmedo, repleto de musgo y símbolos carcomidos, y noté cada surco frío bajo mis dedos. El barro crujía tras de mí, pero ya no podía dar marcha atrás. El pulso de mi corazón marcaba un tamborileo frenético que se unía al latido de la tierra misma. Con un rugido gutural que vibró hasta mis huesos, me solté y me lancé al vacío. El aire chilló a mi alrededor, arrancándome un grito ahogado mientras caía. No fue una caída libre. Algo me abrazó al instante. Un aliento viscoso que me rozó la nuca. Me susurró un nombre antiguo y apretó cada centímetro de mi piel con uñas invisibles. Quise soltarme, pero mi cuerpo respondía a ritmos ajenos, descendiendo por un túnel de raíces y barro, cubierto de un agua densa que olía a muerte estancada. Emergí en un lago subterráneo de aguas negras, tan quietas como el aceite. No vi superficie ni orillas, solo un manto espeso que absorbía mi reflejo. Supe que el ente aún me acompañaba. Un murmullo glorioso y sádico se deslizó por mis venas, adueñándose de mis pensamientos. Intenté nadar, pero cada brazada chocaba contra una fuerza invisible que me empujaba hacia abajo. El frío calaba mis huesos, el miedo, mis entrañas. Cuando por fin logré alzar la cabeza, descubrí un farol encendido flotando a mi lado. Su luz titilaba con un parpadeo irregular, proyectando sombras convulsas contra la cúpula rocosa del techo. Me aferré a él como a un salvavidas. La llama danzaba en un color indefinible, temblorosa, como si luchara contra la humedad que quería apagarla. A su alrededor, pequeñas figuras se deslizaban bajo la superficie del agua, apenas perceptibles, formas humanoides sin rostro, de extremidades delgadas y movimientos bruscos, que se escondían en la penumbra cada vez que los miraba. El farol me señaló un pasillo tallado en la piedra. Un corredor estrecho rebosante de raíces que colgaban como látigos. Con cada paso, la luz temblaba, y detrás de mí los ecos de algo arrastrándose contra las paredes se hacían más nítidos. De pronto, un crujido seco, un tronco de raíz se rompió, y sentí un soplo helado rozar mi nuca. «Has caído en tu propia trampa», susurró una voz. «Aquí no hay marcha atrás». La reconocí sin verlo. Era el coro de aquel ente. Fragmentos de voces familiares mezcladas con risas burlonas. Recordé los rostros de mi familia en las fotos del abuelo, sus rostros felices transformándose en muecas de horror. Un retazo de culpa me atravesó el pecho. ¿Los había arrastrado también, sin saberlo? El corredor se bifurcó en dos pasadizos. El farol titiló y cayó al suelo con un estruendo que resonó como un disparo. Lo recogí temblando. La llama ahora era apenas un susurro de luz. Al mirar el pasillo de la derecha, vi un haz rojos más intenso y profundo, como un ojo que me acechaba. A la izquierda, un murmullo de voces humanas, súplica y lamento. No sabía cuál elegir, y el silencio me presionaba. Me obligué a seguir el camino de la derecha. Cada paso se hundía en charcos fríos, y el olor a podredumbre empeoraba. De pronto, la pared se abrió como un párpado dolorido y escupió una ráfaga de aire caliente. Vísceras de raíces se alzaron del suelo, dibujando figuras humanas retorcidas, plegándose sobre sí mismas en una danza grotesca. Quise retroceder, pero mis piernas se negaron a obedecer. «No temas a lo que eres», gruñó el coro. «Abraza tu miedo». Un giro en el corredor me llevó a una cámara circular. El suelo estaba cubierto de cenizas y restos de huesos diminutos, y en el centro un charco tan negro que absorbía toda la luz. Me acerqué y vi mi reflejo distorsionado. La boca abierta en un grito silencioso, los ojos vacíos, encajados en cuencas profundas. Tras mi reflejo, dentro del charco, emergió una mano esquelética que me invitaba a tocarla.
Ven, murmuró. Acércate. Mi conciencia luchaba con un instinto más primitivo, el deseo de averiguar la verdad. Extendí la mano con dedos temblorosos y rocé la superficie del agua. El líquido se agitó, erizándose en ondas que parecían tendones palpitar. Vino un chorrito de fiebre a través de mi piel, un ardor perverso que recorrió mi brazo. Retiré mi mano, jadeando, con la piel marcada por un tatuaje de líneas negras. Entonces comprendí. El ente no solo me acechaba, buscaba introducirse en mí, moldear mi carne y mis pensamientos. Un rugido se alzó desde la cámara, un lamento de muerte y furia. Azul pálido, el agua del charco subió formando columnas, alzando los fragmentos de hueso como una columna vertebral rota. Las figuras de raíz en la pared se alargaron como estacas afiladas, encajonándome en el centro. Con el corazón al borde del colapso, me lancé hacia la abertura por la que había entrado, esquivando las estacas vivientes. El pasillo se retorcía, alargando mis pasos, pero a cada golpe de mi pie contra la roca sentía explosiones de dolor en la nuca. El tatuaje negro ardía como un segundo corazón latiendo en mi sien. Salí del corredor y me vi en un cruce. Una puerta de hierro oxidado frente a mí, con una figura encapuchada grabada en relieve. A mi izquierda, un pasillo invadido de raíces blancas como venas expuestas. Respiré hondo. Sabía que elegiría la puerta de hierro. Mis manos temblaban mientras empujaba el picaporte. La bisagra chilló con desdén, y en el umbral, un haz de luz mortecina me cegó por un instante. Detrás de esa luz, distinguí un rostro pálido, envuelto en telas negras, con dos ojos azules que me escrutaban con compasión y crueldad a la vez. Sostuviera en sus manos un fragmento de espejo, roto, como si esperara que yo lo tomara. Mi reflejo, otra vez. Pero esta vez, sonreía. «Toma esto», susurró. «Es tu última oportunidad para decidir quién serás». El mundo crujió como cristal partido. El farol se apagó en mi bolsillo. El eco del lago subterráneo retumbó en mis oídos, y sentí el agarre de la entidad estampado en mi nuca, apretando con fuerza. La puerta crujió al cerrarse tras de mí, dejándome a oscuras con aquella mano extendida. Mis pensamientos se agolparon. ¿Sería el fin de mi atroz viaje, o apenas el comienzo de mi propia transformación infernal? Al instante en que agarré el fragmento de espejo que aquella figura encapuchada me ofrecía, un escalofrío destelló por mi brazo como un relámpago helado. La pieza era más gruesa de lo que parecía, y sostenía en su superficie no mi reflejo, sino el de un hombre con los ojos totalmente negros, cuya boca se curvaba en una sonrisa entre burlona y hambrienta. Su mirada se fijó en mí con tal intensidad que, por un segundo, creí que iba a traspasar el vidrio para devorar mi carne. Con el corazón martilleando en mis sienes, retrocedí torpemente, sujetando el espejo con ambas manos. El aire se cargó de un zumbido grave, como si todo el túnel bajo el pantano cobrase vida. Las raíces sobre mis hombros parecieron vibrar de dolor, y los ecos de aquel coro de voces se mezclaron en un único lamento. «Decide quién eres, o se la sombra para siempre». Temblando, alcé la mirada y vi que la figura encapuchada había retrocedido unos pasos, disolviéndose en la penumbra. En el suelo, el farol moribundo hacía tintinear su último parpadeo. Rocé la pared húmeda y avancé con cautela. Cada paso resonaba como un disparo seco, y sentía que mis propios pensamientos me traicionaban, susurrándome al oído que el espejo era la llave de mi salvación, o de mi perdición. El corredor se inclinó hacia la izquierda, y un soplo de aire cálido me alcanzó. Su aroma, insoportablemente dulce, me recordó a un jardín en flor, un jardín marchito. De pronto, un atronador crujido sacudió las losas. El espejo vibró en mis manos, mostrando un nuevo reflejo. Una habitación luminosa, con muebles blancos y una cama perfectamente tendida. Detrás de la cama, una silueta oscura permanecía inmóvil. Al instante siguiente, la escena cambió, y vi mi propia casa de la infancia, con mi madre llamándome desde el pasillo. Su voz, suave y protectora, se escuchaba tan clara que me emocioné. Quise estirar la mano para tocarla, pero el vidrio se tornó negro como tinta y volvió a mostrar el pozo y las raíces retorcidas. Un golpe seco en mi hombro me hizo girar. La segunda entidad, aquella de extremidades puntiagudas, sostenía el otro extremo del túnel. Se inclinó y susurró al borde de mi oído. «Ven con nosotros, acepta tu reflejo».
Al rozar su cuerpo, sentí una presión que quiso arrancar el espejo de mi agarre. Forcejeé con todas mis fuerzas, hasta que el cristal se hizo añicos en mis dedos, liberando un torrente de fragmentos relucientes que cayeron al suelo para incrustarse en la piedra. El estrépito alertó algo dentro de la galería subterránea. Mis pasos, esta vez decididos, me llevaron a través de un vórtice de raíces que se abrieron como un telón antes de cerrarse detrás de mí con un estremecimiento. Vi una escalera de caracol, minada de líquenes y humedades, que conducía hacia arriba. Al subir, cada peldaño emitía un chirrido que recordaba a uñas raspando contra metal. El haz de luz que escapaba por el final del tramo era de un color grisáceo, como una mañana eternamente nublada. Cuando alcancé el rellano, topé con una puerta de madera carcomida. En su centro, un hueco ovalado permitía entrever una habitación muy iluminada. Tus ojos. Empujé con cautela. Al abrir, me vi en el recibidor de la cabaña, pero no era la misma. Las paredes estaban tapizadas con fotografías rasgadas donde mi rostro aparecía en distintas edades, cada imagen más petrificada por el miedo. En el centro, mi cuerpo yacía inmóvil, con los ojos en blanco, sujetando el espejo entero como si yo fuera ya solo un reflejo petrificado. El latido de mis venas retumbó con violencia. Tras esa doble figura mía, la sombra del ente se alzó, extendiendo tentáculos de niebla que trepaban por las paredes. Alzó la voz en un coro jubiloso. Has llegado al umbral de lo real. Aquí decidirás tu forma final. Con un grito ahogado, me abalancé sobre mi doble, intentando romper la estatua de carne y hueso. El suelo tembló y las fotos rasgadas se desprendieron, cayendo en un torbellino de papel que envolvió mi cabeza. Entonces, justo cuando parecía que iba a chocar contra el doble, la figura encapuchada atravesó el umbral y cubrió mis ojos con sus manos. Mi mente se inundó con visiones, la cabaña consumiéndose en llamas, mi reflejo transformándose en aquel hombre de ojos huecos, mi voz convertida en un susurro que no era mío. Sentí la presión de las manos encapuchadas hundirse en mis párpados hasta que todo quedó en negro. Y, en esa oscuridad, escuché una última promesa. Mañana, despertarás, pero solo uno de los dos continuará. Desperté con el sabor metálico de la locura en la boca. Todo había cambiado. Abrí los ojos y me incorporé en mi cama, jadeando. El sol de la mañana entraba por la ventana, pero algo en el aire seguía denso, impregnado de aquel hedor a podredumbre que traía el pantano. Me incorporé de un salto. No estaba en mi habitación de siempre, sino en la cabaña, con las paredes cubiertas de grietas y musgo. La puerta crujió detrás de mí. Al mirarla, vi garabatos rojos. El reflejo vive. Salí tambaleante al recibidor. Mis piernas temblaban y mi mente vibraba con ecos de la cámara subterránea. Busqué mi teléfono en el bolsillo. La pantalla estaba rota, pero aún se encendía para mostrar una única notificación. EDT 3 y 13. Mensaje borrado. No sabía quién lo había enviado ni cómo entró el mensaje, pero una palabra sangrada brillaba en la pantalla. Volveré. Grité mi nombre al vacío de la cabaña. No hubo respuesta, solo el susurro de las vigas y el chirrido de la ventana al moverse con el viento. Me encaminé al pasillo, con los nudillos blancos rodeando la linterna que había recuperado. Todo parecía igual, pero mis sentidos estaban empequeñecidos. El menor crujido me hacía girar la cabeza con la esperanza de encontrarme con algo más que ruido. Al llegar al comedor, noté algo fuera de lugar. La mesa de madera, antes partida por la hiedra, lucía intacta, salvo por una silla corrida hacia atrás. Sobre ella descansaba un cuaderno abierto en una página en blanco. Me acerqué. Las líneas se trazaron solas ante mis ojos, escribiendo con tinta negra. Solo uno vive. El pulso me estalló. Di un paso atrás y el suelo cedió, revelando un tramo de escalera que bajaba nuevamente. La luz natural se esfumó de golpe. Mi linterna osciló y proyectó sombras danzantes en las paredes. Bajé con cautela, cada peldaño recordándome las noches de horror que ya viví. En el pasillo inferior, la humedad regalaba visiones. La figura encapuchada apareció al final, inmóvil, con manos extendidas. Retrocedí, pero tropecé contra algo blando en el suelo. Mi propio cuerpo, tendido boca abajo, con los ojos en blanco y el espejo hecho añicos a su lado. Un escalofrío me recorrió. Era mi doble. Me arrodillé junto a él,
tocando su frío pecho. No latía. Al incorporarme, la figura encapuchada avanzó, revelando su rostro por primera vez. Mi rostro, envejecido, ojos sin vida, labios trémulos formando una mueca. Aquella máscara era un eco de mi final posible. Escoge, dijo mi voz anciana. Si tomas mi lugar, vivirás libre de la entidad. Si me dejas aquí, tu reflejo se consumirá y yo renaceré. La linterna tembló y su haz iluminó un muro al costado. Garabatos antiguos describían rituales de intercambio de alma. Recordé fragmentos del diario del abuelo. El espejo es la puerta. El que vea su rostro aquí, su alma morirá en su reflejo. Comprendí que, si abandonaba a mi doble, la entidad me poseería por completo, y al morir esta copia, la maldición habría terminado. Pero, ¿cómo decidir entre mi carne y este cadáver perfecto que conocía cada rincón de mi memoria? El tiempo se estiró. La figura de Raíces surgió de las sombras para unirse al encapuchado, formando un círculo de presencias que susurraban un cántico siniestro. El linóleo del suelo se resquebrajó bajo mis pies al ritmo de sus voces, mi sangre latía en mis oídos, y el aire olía a cenizas. Tomé una bocanada de aire, conteniendo el terror, y avancé hacia mi doble. Con dedos temblorosos, levanté su mano fría y la posé sobre mi pecho, como ofreciéndole mi vida. Al instante, un torrente de energía me atravesó, calor y frío bailando en llamas y escarcha. Mi cuerpo se entumeció, la cabaña pareció desvanecerse, y sentí el choque de dos voluntades, la mía luchando por regresar y la suya cediendo con un susurro de alivio. Con un rugido final, las presencias se disolvieron. La figura encapuchada retrocedió, fundiéndose en el aire, y el murmullo de las raíces se apagó. El cuerpo inerte cayó de rodillas, al tocarlo. Sus labios se curvaron en una sonrisa de agradecimiento. Respiré con dificultad, sintiendo el peso de cada segundo vivido. El linimento de mi alma había pasado de un recipiente a otro, y en mis manos brillaba un fragmento de espejo pulido por la lucha. Libre. Subí de nuevo a la cabaña. La luz del amanecer rompía las grietas de la ventana. En el recibidor, mi yo anterior yacía en paz, como dormido, sin más rastro de horror que la liberación tatuada en sus labios. Apoyé el fragmento de espejo sobre el suelo. Al inclinarme, vi mi reflejo, ojos cansados, piel pálida, pero con una chispa de vida que antes no existía. Algo dentro de mí sonrió con gratitud y pena. Salí al exterior. El pantano estaba silencioso, con su neblina disipándose al sol. Doblé el espejo y lo guardé en mi bolsillo. Me pregunté si alguna vez volvería a sentir su presencia. Mientras me alejaba, sentí un suave susurro en mi nuca, como una caricia tenue. Hasta siempre. Y supe que, aunque libre, el eco de esa voz permanecería conmigo para siempre.